Bendición. Muchas gracias. Muchas gracias, Jackie. Ok, y Edgar está por entrar. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por tomar tiempo esta noche para conectarse y estar juntos aquí para continuar con este curso, el legalismo. Sabemos ahora que el legalismo es un ataque contra la gracia y la gloria del Señor. Y esta noche vamos a ver algunas palabras que Jesús compartió con los legalistas, con los fariseos. Palabras duras, palabras fuertes, pero palabras necesarias y palabras compartidas en amor. ¿Cuál fue la motivación de Jesús al compartir palabras tan duras con ellos? Pues él quería llamarlos a arrepentimiento. Él estaba preocupado por su bienestar espiritual y por su eternidad. Y vamos a aplicar este concepto a nuestras vidas también. ¿Cuándo es necesario para nosotros reprender a alguien muy metido en el legalismo y cómo debemos hacerlo y cómo podemos hacerlo en amor y con paciencia, pero también directamente si es necesario? Vamos a continuar. Pues que todos sean bienvenidos de nuevo y vamos a ofrecer, como es nuestra costumbre, una oración de apertura pidiendo la bendición de Dios sobre nuestro curso. Oremos. Querido Padre Celestial, manténnos lejos de la hipocresía que caracterizaba la vida espiritual de los fariseos. Más bien, con corazones sinceros y agradecidos, permite que reconozcamos con humildad que nuestra salvación no es cuestión de nuestra bondad, sino de tu gracia. Pedimos esto y pedimos tu bendición sobre nuestra clase en vivo, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Vamos a iniciar ahora, vamos a comenzar con las preguntas. Aquí tenemos las normas para nuestras clases en vivo. Muchas gracias por haberlas guardado. Y vamos ahora con el repaso. Vamos a hablar sobre el contenido del video que ustedes vieron como tarea para esta noche. Vamos a practicar sobre algunas preguntas que tienen que ver con las palabras que compartió Jesús con los fariseos, Y todavía les debo esta hoja que mencioné. No me acuerdo si mencioné esta hoja en el turno mañana o en el turno noche, pero casi lo tengo listo. Es que tenía esta hoja con todos los grupos religiosos en los tiempos bíblicos en inglés, porque antes de llegar a Academia de Cristo yo estaba trabajando más en inglés y casi lo tengo listo en español. Entonces todavía les debo este archivo, este documento que explica las diferencias entre los grupos religiosos. Pero esta noche vamos a hablar más sobre los fariseos, también un poco sobre los escribas y los maestros de la ley. Jesús dice que los fariseos tienen una levadura y que es una levadura peligrosa. ¿Qué es la levadura de los fariseos? ¿Quién desea aportar? ¿Qué es la levadura de los fariseos? Sí, señor Julio Vargas, adelante. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Bueno, la levadura se utiliza para fermentar el pan para que éste crezca. Entonces, la levadura Jesús la estaba diciendo a los fariseos, se estaba refiriendo a su hipocresía. Los fariseos eran falsos, actuaban de manera recta y piadosa, pero no tenían empatía ni misericordia para con los demás. Entonces, la levadura lo que hace es crecer. Entonces, su hipocresía crecía como la levadura. Entonces, esa comparación que hace Jesús era para hacerles ver
que ellos eran personas hipócritas. Gracias, pastor. Gracias a usted. Sí, con el pan, la levadura es importante, es necesario, es algo bueno con el hacer de pan. Pero la levadura de los fariseos era algo peligroso. Jesús usaba el término para referirse a la hipocresía y también las enseñanzas falsas, la salvación a través de la ley, la certeza de la vida eterna por medio del cumplimiento con las reglas. Y el problema es que era como levadura y estaba extendiendo, siendo pues siendo difundido por medio de las enseñanzas de los fariseos. Ah, Muy bien, muchas gracias. Veo, estoy dando entrada a unos compañeros más. Un momentito. Y veo que algunos están pasando por problemas, tratando de ingresar, pero sin éxito. Muy buenas noches a nuestros nuevos integrantes para esta noche. Estamos Buenas hablando, noches, pastor. buenas noches, Bendiciones. estamos igualmente, muchas bendiciones. Estamos hablando de la levadura de los fariseos y cómo levadura extiende y hace crecer y difunde, pero eso es un problema con el legalismo. Y vemos también cómo puede haber un detallito, algo que parece algo muy pequeño, como, es que yo necesito aceptar a Jesús. Nosotros sabemos que no podemos aceptar a Jesús porque por naturaleza somos espiritualmente muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y el pecado original. ¿Y qué puede hacer una persona muerta? Nada. Entonces nosotros por nuestra cuenta no podemos aceptar a Jesús. Pero la doctrina legalista dice que sí, nosotros necesitamos aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Y eso puede parecer como algo pequeño, un detallito, la diferencia entre Jesús nos llamando y nosotros aceptando a Jesús. Pero el problema con este detallito es que es como levadura, extiende, crece, difunde y puede conducir eventualmente a una mentalidad legalista que dice, no solo necesito aceptar a Jesús, sino necesito ser lo suficiente obediente para ser un seguidor verdadero de Jesús, o necesito cumplir con todas esas reglas para estar seguro de mi salvación. Muchas gracias, Julio Vargas. Y vamos con la próxima pregunta. ¿Cuál es el significado de cuellan el mosquito, pero se tragan el camello? ¿Quién desea explicar este dicho a nosotros? Blanca, ¿desea aportar? Sí, Adelante. sí. Y bueno, hablaba sobre los fariseos, ¿cierto? Que ellos diezmaban, ¿cierto? Y les parecía más importante el diezmo y se olvidaban de la misericordia, de la justicia y de la fe que tenían que hacer con sus prójimos. Entonces, por eso Jesús los exhortaba de esa manera. Muy bien, exactamente. Y mientras pensamos en este dicho y esta advertencia de Jesús contra los fariseos, necesitamos reconocer que nos enfrentamos la misma tentación hoy en día, ¿cierto? Nosotros podemos ofrendar, traer una ofrenda a la iglesia y parece por afuera que estamos haciendo algo bueno, pero existe la tentación adentro de pensar, pero yo quería gastar esta plata en algo más, o no quiero ofrendar, pero necesito hacerlo. Y puede pasar con otras cosas también. Por ejemplo, puede haber una persona que es muy fiel en su matrimonio. No está, podemos tomar, por ejemplo, un hombre. Hay un hombre, él no está saliendo con otras mujeres, es totalmente fiel a su esposa, pero tiene pensamientos muy sucios o está viendo a otras mujeres. Entonces existe esta misma tentación para nosotros hoy en día de tratar de parecer bueno por afuera,
pero con problemas graves adentro. Y demos gracias a Dios que Él nos ha limpiado de los problemas internos que tenemos y el pecado que tenemos dentro de nuestro corazón. Entonces, muchas gracias, Blanca, por aportar algunas notas que tengo aquí. El mosquito era el más pequeño y el camello el más grande de los animales impuros. Y como Blanca nos explicó, los fariseos intentaban observar la ley por su propia justicia, colgando los mosquitos con los detallitos, prestando atención a los detallitos por afuera, pero no mostraban amor y eran hipócritas con los demás, tragándose el camello. También vemos esto en la vida de los fariseos, prestando atención en todos los problemitas de las personas a su alrededor, pero no mostrando amor y perdón y misericordia a otros. Sabemos cómo los fariseos no querían interactuarse con los pecadores y todo eso. Muchas gracias. Y la próxima pregunta que tenemos, ¿en qué sentido eran los fariseos sepulcros blanqueados? ¿En qué sentido eran los fariseos sepulcros blanqueados? Natalie Hernández, adelante. Muy buenas noches. Buenas noches, profesor, y a los hermanos y hermanas. Bueno, de nuevo, igual que la pregunta anterior, cumpliendo esas leyes ceremoniales que eran las acciones visibles para los demás. Eso del sepulcro para la ley judaica o la cultura judaica, el tener un cadáver adentro, ¿verdad? Esas sepulturas los hacía impuros. Entonces los sepulcros eran blanqueados primeramente como una advertencia visible para no acercarse y también por las apariencias. Entonces, con esto Jesús nos indica de que estos fariseos parecían santos por sus acciones que las hacían para que los demás las vieran, ¿verdad? Pero por dentro su corazón era duro, era impuro porque eran realmente hipócritas, engañaban a los demás y prejuiciaban a los demás, los enjuiciaban y los criticaban como si ellos fueran los de la élite, por decirlo de alguna forma, o de la tipo de personas perfectas, sin tachas, sin errores, y por lo tanto a los demás los trataban así, juiciosamente, duramente, y no tenían amor y misericordia para el pecador, para el que estaba perdido, y los trataban en esa forma dura. Muchas gracias. Sí, totalmente correcto. Y así era el problema con los sepulcros blanqueados, los fariseos. Y estoy de acuerdo también y agradecido por los comentarios de Jackie en el chat. Y sí, los fariseos querían esconder el viejo Adán, hasta tal vez negar que ellos tenían un viejo Adán. Para nosotros es importante reconocer que sí tenemos un viejo Adán. Somos nuevas creaciones, somos perdonados, somos santos a la vista de Dios porque somos revestidos con la justicia de Cristo, pero todavía contamos con nuestro viejo Adán, que esta carne, naturaleza, y siempre va a haber esta lucha hasta que estemos en el cielo. Y a veces necesitamos reconocer, sí, soy pecador. Sí, tengo que luchar contra mi viejo Adán. Y los fariseos, pues, parece que negaron la realidad de tener un viejo Adán. Entonces es importante reconocer nuestro pecado para poder encontrar el perdón en nuestro Salvador. Y Blanca Gamecho, adelante, Blanca. Bueno, yo quería aportar que los fariseos eran muy legalistas y se presentaban como personas religiosas, hermosas, brillantes. Su fachada era así, pero dentro actuaban de una forma malvada, hipócrita y eran muy falsos. Pero a la vista eran personas
excelentes porque cumplían con la ley y delante de todos ellos eran los perfectos. Sí, muy, muy bien. Y vemos cómo Jesús aborda también este problema de tratar de parecer muy bien por afuera mientras andando con problemas internos en su sermón en el monte. Por ejemplo, él dice que pues ustedes han escuchado, no matarás. Entonces, no deben ustedes matar a otras personas. Pero yo les digo que simplemente estar enojado con alguien, un enojo no justo, es el mismo a la vista de Dios que el asesino. Entonces, ahí hay otros ejemplos también. Hay la ira, el adulterio, el divorcio, los juramentos. Jesús enfatiza también el amor por los enemigos. Es muy fácil amar a nuestros amigos, pero Jesús también pide amor por los enemigos. Y con todas estas cosas estamos ahora entrando al corazón, lo que hay aquí, lo que las otras personas no pueden ver, pero que Jesús nos capacite y nos ayude a ser, pues, puros internamente también en el corazón. No vamos a ser perfectamente puros, por eso Jesús vino y vivió y murió, pero que Él nos ayude a evitar la mentalidad de los fariseos en este aspecto. Muy bien, y la próxima pregunta para nosotros, ¿en qué sentido eran los fariseos serpientes y en relación de víboras? ¿En qué sentido eran los fariseos serpientes y en relación de víboras? Profesor. Sí, adelante, adelante. Disculpe, no puse la manita. No Bueno, hay problema. cuando en el sentido de serpientes, el veneno de una serpiente, pues provoca muerte, ¿no? Sí, Entonces, ahí está de que las falsas enseñanzas de los fariseos mataban el alma y llevaban a la muerte en el infierno, puesto que ellos incluso agregaban leyes ceremoniales que no estaban dentro de la ley mosaica, la ley que se regían y no podían cumplirla a la perfección. Por eso es que la ley nos muestra que necesitamos el perdón del Evangelio y entonces eso muestra que eran como serpientes y víboras porque el legalismo que ellos tenían, esa queriendo ser tan minuciosos en esa ley, mataban el alma de los que no podían y se sentían incapaces, inaceptables dentro de ese rango, puesto que no podían cumplir esa ley. Entonces, lógico, llevaba su falsa enseñanza, llevaban a que los otros se sintieran incapaces y no les importara el acercarse verdaderamente a Dios porque sabían que no podían cumplirla. Bueno, así lo interpreté yo, ¿verdad? De acuerdo al sí, video. no, muy bien, exactamente. El veneno de una serpiente, especialmente de las víboras, puede matar el cuerpo. Y la doctrina legalista dice que nosotros necesitamos hacer algo para contribuir a nuestra salvación. Pero la Biblia enseña que somos salvos exclusivamente por la fe en Cristo y por lo que Cristo hizo con su vida perfecta, con su muerte inocente. Entonces, si nosotros estamos confiando en nosotros mismos, no estamos confiando en Jesús. Y si no estamos confiando en Jesús para la salvación,
la dura realidad es que somos condenados porque no estamos confiando en Él, estamos confiando en alguien más, en nosotros. Entonces es muy peligroso la doctrina legalista y por eso Jesús llamó a los fariseos, los que estaban promoviendo la doctrina legalista, serpientes y generación de víboras. Las enseñanzas falsas de los fariseos mataban el alma y llevaban a la muerte en el infierno. Y tenemos una pregunta más. ¿Cuál fue la condenación en general que hizo Jesús a los fariseos? ¿Qué estaba condenando Jesús? Sí, Jackie, adelante. Gracias, pastor. Yo creo que la condenación en general que hizo Jesús a los fariseos fue al infierno, pastor. Los etiquetó como hijos de Satanás por su creencia en la salvación y por sus obras. Y estaban esparciendo a los demás esta creencia. Y a Jesús creo que no le gustaba eso, obviamente. Entonces yo creo que debemos esparcir a todos, pastor, que la gracia de Dios es un don de Dios, no por obras. Aunque ya seamos salvos, tenemos que cumplir con ello, pastor. Muchas gracias. Sí, y tenemos que cumplir con la ley. No podemos cumplir con la ley. Por eso tenemos a Jesús como nuestro Salvador. Y ya que Jesús es nuestro Salvador ahora en gratitud, vamos a querer cumplir con la ley. Pero sí, Jesús condenó a la doctrina, pues condenaba su falsa doctrina, salvación a través de la ley. Él vino para ser el Salvador. Él es el Salvador. Él quería que personas encontraron la paz y el consuelo en él. Y estas personas estaban robándole a la gente la paz, quitándole la gente del consuelo, robándole a Dios la gloria que Él merece, robándole a Cristo la gloria que Él mereció. También Jesús, obviamente, era muy frustrado con su hipocresía y su autojusticia arrogante. Entonces Jesús compartió palabras duras y muy directas con ellos y en un momentito vamos a ver las 7 ocasiones en que Jesús compartió palabras muy fuertes con ellos, pero en amor, porque Jesús quiso salvar hasta los fariseos. Jesús quería llamar incluso a ellos al arrepentimiento, porque nuestro Dios quiere que todos sean salvos y que lleguen a conocer la verdad, incluso los fariseos. Vemos algunos momentos en que Jesús trabaja muy pacientemente con ellos, los fariseos, y vemos otras ocasiones en que Jesús tiene que, como el Hijo de Dios, como el todo sabio, tiene que hablar con ellos más directamente. Entonces, ahora vamos a ver estas partes de la Biblia, estas partes de los evangelios en que Jesús habla duro con los fariseos. Voy a seguir pidiendo su ayuda. Voy a pedir que un voluntario lea el versículo y después nos dé como un resumen breve en sus propias palabras de lo que Jesús está advirtiendo o diciendo o explicando. Entonces, ¿puede alguien ayudarnos a comenzar esta práctica, este ejercicio con Mateo 7:4, por favor? Solo tiene que leer y darnos una explicación breve. Jair, adelante. Muchas gracias. A ver, pastor, en Mateo 7:4, ¿cómo dirás tú a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes una viga en el tuyo? ¿A qué se refiere esto? Digámoslo en el contexto mío actual, pastor. Por ejemplo, por decir algo, si de pronto yo le llamo la atención a un hermano, digamos, que se está tomando una cerveza o algo que no está bien hecho, digámoslo cierto, pues en el argot popular de aquí de nosotros, los latinos que somos tan bebedores, y sabiendo que yo me estoy tomando una aguardiente que es más fuerte cada 8 días,
¿Sí me entiende? Un ejemplo pues contextual con la vida que nosotros tenemos hoy en día acá. Así sería, pastor. Exactamente, sí, sí, yo en secreto estoy tomando aguardiente todos los días, todas las noches, pero voy criticando y juzgando a alguien que está tomando una cerveza. Tengo un problema, ¿cierto? Y mi problema es más grave que simplemente mi tomar de aguardiente todas las noches. Tengo un problema en mi corazón. Entonces vemos aquí la creencia letal de los fariseos legalistas de que sus propias obras les salvarían. Y ellos, los fariseos legalistas, tenían la viga grande en sus propios ojos, la viga grande de tratar de salvar a sí mismo y tal vez la viga grande de tener muchos pecados escondidos en su vida. Una pregunta para ustedes. Según Mateo 7:4, ¿podemos reprender a alguien o exhortar a alguien o confrontar a alguien, tal vez un hermano, una hermana en la fe que ha caído en problemas espirituales, en pecado? ¿Podemos hacerlo pensando en Mateo 7:4? ¿Qué opinan? No, pastor, no creo. Ok. Gracias por aportar, Jackie. ¿Alguien, qué opinan los demás? Si yo tengo un hermano que sí está tomando el aguardiente todas las noches en exceso, dañando su cuerpo, sus órganos, cayendo en otros problemas, ¿qué debería yo hacer? Damián Carizo, adelante. No lo escuchamos bien, Damián. Veo que su micrófono sí es prendido, pero no lo escuchamos. Tal vez volvamos a usted más adelante. Adriana Monslave, adelante. Buenas noches, pastor, y buenas noches a todos. Pues yo pienso que si uno ve que esa persona se está haciendo daño, que está atentando contra su cuerpo, pues yo pienso que sí le debería uno de como de decir o de hacerle caer en razón de que lo que está haciendo está mal, porque a la larga siempre va a traer una consecuencia. Entonces, si lo hago con amor, pues yo creo que sí va a dar como un fruto. Y lo digo porque de pronto en mi familia tengo un hermano que le gusta tomar mucho, ¿no? Y en las veces que yo quise llamarle la atención de una manera, papito, mire, ¿usted por qué toma tanto? ¿Por qué hace eso? Porque mi papá murió de hecho de eso, a consecuencia de tomar tanto licor y le dio cáncer en el hígado, entonces murió de eso, entonces, pero yo al principio lo hacía, pastor, como como diciéndole como, mire, pero, o sea, nunca lo hacía con el amor de Dios, ¿no? El amor en Cristo. Entonces un día el Señor me hizo ver que lo que yo estaba haciendo estaba mal, porque realmente no era la manera como yo le debía decir a mi hermano, no lo haga, ¿sí? Entonces yo entendí en ese momento que yo lo tenía que hacer con amor, y yo pienso que me reflejo como al principio lo hacía como un fariseo, porque, o sea, no lo hacía con amor y entendiendo a mi hermano, entendiéndolo por qué lo hace, o sí, o sea, poniéndome como en los zapatos un poquito de él. Entonces, yo digo que en este momento él ya sabe que yo cada vez que puedo y tengo la oportunidad, le digo, papito, usted es joven, pero se tiene que cuidar y Cristo lo ama y le digo las cosas, pero ya no me hace mal genio y como que imponerle las cosas a él, ya no. Ya lo hago
con todo el respeto y con la sabiduría que Dios me ha dado y que Él lo ha entendido. Me dice a veces gracias porque yo te tengo y yo te escucho. Ya Él me dice que lo que yo le hablo es muy bonito, pero pues yo sé que Dios va a hacer su obra y lo que uno hace en oración, el Señor responde. Entonces ese es mi aporte, pastor. Muchas gracias por este aporte y me gusta mucho como usted mencionó la motivación. ¿Cuál es mi motivación? Estoy simplemente criticando a alguien, tratando de hacerme sentir mejor. Estoy simplemente criticando, juzgando a alguien en mi proceso de compararme con los demás para tratar de encontrar la certeza de mi estatus ante Dios, o voy a hablar con alguien sobre su pecado por amor a su alma y por preocupación por su bienestar espiritual. Entonces aquí Jesús está criticando los fariseos que estaban criticando a los demás sin examinar su propio corazón. Pero en otras partes de la Biblia hay consejos en cuanto a cómo confrontar a alguien que sí está metido en el problema. Y veo en el chat unos muy buenos comentarios acerca de la ley. Y la ley es buena, es bendita, tiene un propósito y a veces funciona como espejo para que una persona pueda ver su pecado y arrepentirse de ello. Entonces, a veces nos toca tener estas conversaciones difíciles con nuestros seres queridos y familiares y amigos, pero necesitamos hacerlo en amor, también reconociendo que nosotros somos pecadores también y tal vez hayamos caído en el mismo pecado. Y de hecho, a veces explicando un poco que nosotros también somos pecadores puede ayudarnos a iniciar una conversación sobre el pecado. Es que yo necesito hablar contigo, mi hermano, sobre una situación y quiero iniciar al decir que yo también he caído en esta misma trampa del diablo y por amor a ti y tu alma y tu eternidad, quiero advertirte de eso. Entonces queremos hacerlo con amor, pero criticar y juzgar simplemente para tratar de hacernos sentir mejor, eso es parte del legalismo. Es fijándonos en la paja en el ojo de nuestro prójimo mientras tenemos una viga en nuestro prójimo ojo. Muy bien, muchas gracias. Y la próxima que tenemos es de Mateo 15:9. ¿Puede alguien leer Mateo 15:9 y ampliarnos un poco lo que Jesús está diciendo aquí, aplicándolo a nuestras vidas y nuestra lucha contra el legalismo? Mateo 15:9, por favor. Mateo 15:9. Sí, Natalie, adelante. Sí, Señor. Dice, no tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos. Como sabemos, los fariseos, bueno, y nos explicaba el video, los fariseos creaban reglas que no existían en la palabra de Dios, además de que contradecían la misma palabra del Señor. Y que es lo que hacen los legalistas hoy día, que son reglas que son vanas, vacías e inútiles, porque observarlas no tienen valor para los ojos de Dios y lo peor es que esas dichas reglas creadas por ellos mismos lo que hacen es alejar a las personas de Dios y no reconocer la suficiencia y obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Natalie, y gracias por explicar, por compartir con nosotros una de las consecuencias de los mandamientos humanos.
pueden hacer alejar a una persona de Dios. Los fariseos creaban reglas que no existían en la palabra de Dios. Tales reglas son vacías e inútiles y solamente alejan a las personas de Dios, como Natalie dijo. Voy a compartir algo con ustedes que tal vez pueda ser algo nuevo. Academia Cristo es un ministerio de la Iglesia Luterana Confesional. Y la Iglesia Luterana es una iglesia con su doctrina basada en la Biblia. Es la misma que la doctrina de Academia Cristo. No somos católicos romanos, pero tampoco somos como los evangélicos, los pentecostales. Sí, somos cristianos, somos una iglesia cristiana. Y en algunas de las congregaciones luteranas, los pastores llevan sotana para hacer el culto, para hacer el servicio, para predicar, una sotana blanca o a veces una sotana negra. Y en algunas de las iglesias luteranas, los pastores, los líderes no llevan sotana, llevan ropa normal, tal vez corbata, tal vez camisa, depende del lugar, del contexto, de la tradición, de la congregación, para decir que en cada circunstancia un pastor tiene que llevar sotana. Es legalismo, ¿cierto? Es un mandamiento humano. Si vamos a decir que es pecado realizar un culto sin llevar sotana, eso es el legalismo, porque estamos creando una regla. Pero también para decir que es pecado llevar sotana, porque es lo que hacen los católicos o es una tradición mala. Decir que es pecado llevar sotana también es legalista, es del legalismo, porque estamos prohibiendo algo que la Biblia no prohíbe. Entonces hay libertad y no quiero profundizarnos tanto en este detalle específico del sotana. Hay razones por llevarla, hay razones por no llevarla. Puede crear confusión, entiendo. Puede ofender, porque sí, porque muchos de los católicos romanos lo usan, totalmente entendible. Algunas de las iglesias dicen, no, es que nos gusta esta práctica porque quita el enfoque del pastor, no vamos a estar pensando en la ropa del pastor, es blanca, nos hace pensar en las túnicas blancas que tenemos por medio de Jesús, está muy bien. Entonces hay libertad, pero vemos los extremos, ¿cierto? Decir, siempre tenemos que hacerlo, va más allá de lo que dice la palabra de Dios. O decir que en toda circunstancia es pecado, también va más allá de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, mientras vamos juntos en nuestro camino, vamos a ver que hay muchas cosas que la Biblia no ordena, pero tampoco prohíbe. Y a veces tenemos oportunidades para ejecutar una libertad cristiana que tenemos. Pero los fariseos cayeron en el pecado de obligar obediencia a enseñanzas humanas y mandamientos creados por los seres humanos. ¿Preguntas, dudas, comentarios antes de continuar con la próxima? Sí, Jackie, adelante. Pastor, solo un comentario de las iglesias católicas, porque de por sí usted sabe que yo pues me crecí en una religión católica y una cosa con todo lo que ustedes nos explican y ahorita lo mencionó, es igual confesar sus pecados al Padre y hacer a veces oración por los pecados para que sean perdonados. Y pues ahora que tengo los ojos abiertos, yo he entendido muchas cosas que ellos que hacen como legalistas y de verdad que es tan maravilloso saber que no es así, que no tenemos que hacer un montón de cosas para poder ser perdonados, porque ya somos perdonados por la gracia de Dios y porque Él murió por nuestros
nuestros pecados. Entonces solo quería compartir eso y gracias por enseñarnos todo eso, pastor. A usted, Jackie, y muchas gracias por compartir un poco sobre su experiencia personal. Y sí, confesar nuestros pecados no es malo, de hecho es bíblico y es bueno. Es bueno confesar el uno al otro, especialmente si hemos ofendido a alguien. Pero lo que sí es legalista es responder a una confesión mandándole a alguien a hacer ciertas cosas. Entonces, si yo como pastor escucho la confesión de alguien y si yo respondo diciendo, ahora tiene usted tiene que orar al Padre Nuestro 10 veces y recitar el credo 5 veces y memorizar los 10 mandamientos, estoy diciéndole a esta persona que él o ella tiene que hacer cosas para ganar el perdón y eso va totalmente en contra de la gracia. Entonces, sí, vemos cómo la Iglesia Católica Romana ha tomado una cosa buena, el confieso de los pecados, y lo ha arruinado al agregar requisitos para tener el perdón. Muchas gracias por compartir esto con nosotros. Lo que nosotros debemos escuchar al confesar nuestros pecados es que nuestros pecados son perdonados por los méritos de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que tenemos el perdón pleno y que ahora en gratitud vamos a querer hacer el bien. Pero sí, creo que estamos en la misma línea, estamos de acuerdo. Muchas gracias, Jackie. Vamos a continuar ahora con Lucas 12:1. ¿Puede alguien leer Lucas 12:1, por favor? Vamos a volver a hablar sobre la levadura. Lucas 12:1. Sí, Andrés, adelante, Andrés. Dice Lucas 12:1, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Muy bien, y desea aportar un poco pensando en esta advertencia de Jesús. Pues ahora sí que ahí la palabra dice que pues que ahora sí que los fariseos no actuaban con la fe de Dios, sino que actuaban a su conveniencia y pues hacían cosas que no era correcto. Sobre todo, pues ahora sí que no respetaban la fe de Dios, sino que querían siempre hacer lo que ellos pensaban que era correcto, pero desafortunadamente estaban mal, pues ya que Jesús es amor y bueno, lo que él pedía pues no es nada de otro mundo más que tener la gran fe y estar siempre con Dios, con verdadera fe, pues más que nada porque pues estas personas no actuaban la manera como Dios quería. Muy bien explicado. Sí, Jesús no estaba pidiendo algo de otro mundo, ¿cierto? No estaba pidiéndoles que encontraron la solución al cáncer o algo así. Simplemente estaba pidiendo que mostraron amor y misericordia a los demás, pensando en la panorama general de la ley, no fijándose en los detallitos y a veces sí los detalles pueden ser importantes, pero ellos simplemente pensando ok, ¿cuáles son los detalles específicos que necesito cumplir con para parecer bueno entre los demás? Y Jesús quería más amor por el prójimo, empatía, misericordia hacia los demás. Y al igual que la levadura, su hipocresía crecía y se extendía, afectando cada acción y relación en la sociedad. Y hablamos de esta progresión, ¿cierto? En el legalismo, en primer lugar, podemos tener un poco de orgullo, pero con tiempo vamos a caer en la desesperación
y eventualmente podemos estar resentidos con Dios. Hay una procesión también con la levadura de los fariseos. Ok, es importante mi comportamiento y yo necesito cumplir con la ley. Y eventualmente los fariseos están pensando, necesito estar separado de los demás. No puedo estar en la presencia de los pecadores. No puedo interactuarme con malas personas hasta eventualmente criticar y juzgar y siempre estar comparándose con los demás. Muchas gracias, Andrés. Y la próxima que tenemos es el inicio de una serie de ayes que Jesús pronuncia contra los fariseos y su legalismo. ¿Puede alguien leer, por favor, 23:13 de Bueno, Mateo? seguimos viendo. Adelante, gracias, sí. Pero hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque le niegan a la gente la entrada al reino de los cielos, y ni ustedes entran, ni tampoco dejan entrar a los que quieren hacerlo. Muchas gracias. Y una nota aquí, como los fariseos dependían de sus propios esfuerzos para ganar el cielo y no la gracia de Dios en Jesús, ellos y aquellos que creían sus enseñanzas terminarían todos en el infierno porque simplemente no están confiando en Jesús para la salvación. Y la próxima ay que tenemos es Mateo 23:23-24, que dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y soslayan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Es necesario que hagan esto, pero sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que cuellan el mosquito, pero se tragan el camello. Si vamos a pensar en lo bueno de la ley, sabemos que el propósito de la ley, o uno de los propósitos de la ley, era demostrar amor a los demás, demostrar misericordia a los demás. Dios proveyó la ley a su pueblo en el Antiguo Testamento para el bienestar de su pueblo. Entonces, Dios tenía razón en darles a los israelitas la ley. Fue para su beneficio como un pueblo, como una gente, como una nación. Fue para ayudarles a tener una mejor vida terrenal, pero los fariseos perdieron esta perspectiva y querían aferrarse a la ley solamente por aferrarse a la ley. Entonces ellos, los fariseos, no reconocieron que la ley servía para el bien del prójimo y para el bien de la sociedad. Simplemente querían aferrarse a la ley por aferrarse a la ley y por tratar de ganar la salvación de esta forma. Entonces, un comentario aquí, vemos la hipocresía de los fariseos también, que eran guías ciegos. Estaban tratando de guiar a la gente en buen comportamiento mientras andaban todavía con todo su pecado interno. Y aquí tenemos de Mateo también 23:27-28. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son como los sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de carrona y de total impureza. Así también ustedes, por fuera se prestan ante todos como hombres justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad, piadosos por afuera, espiritualmente corruptos adentro. Y tenemos de Mateo 23:33, serpientes en ración de víboras,
¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Y algunas notas para nosotros: tanto como una víbora puede matar el cuerpo, su falsa doctrina, la salvación por obras, mata el alma. Para volver a este concepto de las víboras, de los sepulcros blanqueados, y también prestando atención en el mosquito y olvidándose del camello a su alrededor. Vamos ahora a pensar en 3 preguntas, como es nuestra costumbre en esta clase. Vamos a cerrar con 3 preguntas para resumir el contenido, para profundizarnos un poquito más y también para aplicarlo, el material, a nuestras vidas. Entonces, la primera pregunta que tenemos es: ¿por qué hablaba tan duro con los fariseos? Y hemos hablado un poquito sobre este concepto, pero que profundicemos. ¿Por qué hablaba tan duro Jesús con los fariseos? Veo la mano de Andrés. Adelante, Andrés. Yo entiendo aquí, pues, porque los fariseos eran más materialistas que espirituales, porque se preocupaban más por el mundo que por lo que realmente provenía con la fe de Dios, que nos venía a prometer Jesús, que la vida eterna. Ellos pensaban más en lo que tenían aquí que en lo que podían ganar con la fe de Dios. Muy bien. Sí, estaban pensando más en la vida terrenal que en la vida eterna. Muy bien. Y Daniel López. Adelante, Daniel López. Pastor, yo pienso que Jesús les habló duro porque ellos, como decía, va que hay una parte donde dice la palabra que ellos, cuando Él les dice que son ciegos, y ellos dicen, nosotros no somos ciegos. Entonces Jesús les dice, porque ellos dicen que no son ciegos, entonces mayor condenación tienen, ¿verdad? Porque si ellos realmente reconocieran que fueran ciegos, habría más, pues tendrían menos culpa. Entonces ellos, por creerse que sabían la ley, por creer que se la sabían todas, pues, entonces por eso mismo Jesús los juzgó con más dureza, porque ellos siempre estaban orgullosos de su conocimiento, pero estaban interpretando mal la palabra. Muy bien, sí, estaban tan orgullosos que no reconocieron su pecado, ciegos, pero negando sus problemas. Muchas gracias. Y Marisol, adelante, Marisol. Dios le bendiga, pastor. Gracias por esta oportunidad. ¿Sí me escuchan? Sí, la escuchamos. Gracias a usted, adelante. Amén. Con respecto a la pregunta que dice por qué Jesús le hablaba tan duro a los fariseos, ciertamente, como ya hemos escuchado en los comentarios, realmente los fariseos eran personas que estaban engañadas y porque en algún momento reconocieron que estaban mal. Por eso que ellos son considerados en la lista. Y Jesús ciertamente trataba de tener Jesús, perdón, ¿no? Es porque no solamente trataban necesitaban mucho lo mismo que ellos hacían o decían. Entonces, eso hacía que no solamente ellos se perdieran, sino que otros también se pierdan. Sí. 3:13, ¿no? Que ni entran ni dejan entrar. Entonces, eso, yo entiendo el dolor que podía haber sentido, no solo el enojo, sino el dolor del Señor Jesús en su corazón, ¿no? De ver que no solamente eran ellos, sino que le pasaban lo mismo a otros. O sea, como lo que pasó en el cielo, ¿verdad? Cuando se reveló el ángel, como sabemos quién fue, no solo se vino él, sino que con él llevó muchos más. Y entonces, los fariseos, eso, o sea, como dijo en una de las preguntas, que cuando les dijo por qué los llamaba serpientes y generación de víboras, es porque prácticamente el Señor ya los consideraba descendientes del enemigo, descendientes de Satanás, que el Señor reprenda, en el nombre de Jesús. Entonces ellos son prácticamente instrumentos del enemigo para llevarse las almas pues, también al infierno. Amén, ese es mi...
mi Muchas opinión. gracias, Marisol. Y lamentablemente no escuchamos todo porque estaba cortando un poco, pero esta última parte que usted mencionó, escuchamos bien. Y sí, tiene toda la razón. Ellos estaban siendo como instrumentos del enemigo para guiar a personas a la destrucción espiritual y la destrucción eterna. Estaban guiando personas a la muerte. Y por eso Jesús tenía un enojo justo como Dios mismo, como el Hijo de Dios. Entonces Jesús, pero también Jesús quería llamarlos al arrepentimiento. Entonces, y Jesús quería prevenir que ellos siguieran guiando a personas a la muerte espiritual. Entonces, en amor por ellos y en amor por otras personas, él quería abrir sus mentes a la verdad. Y ellos no querían escucharlo, entonces él en su sabiduría decidió hablar duro con estas personas, hablar duro con ellos para atravesar su arrogancia y terquedad. Y también él tenía preocupación por sus almas. Entonces él abordó directamente el problema con ellos. Ahora vamos a aplicar este mismo concepto a nosotros. ¿Cuándo debemos de hablar duro con las personas? ¿Qué opinan ustedes? Sí, Daniel López, adelante. Adelante, Daniel López. ¿Sí, pastor? Sí, adelante. ¿Cuándo nos toca hablar duro con personas y directamente con ellos? Sí, pienso que se debe hablar fuerte a las personas cuando están dando una enseñanza pues que no es acorde a la palabra, cuando están hablando por sus propios pensamientos y deseos, ¿verdad? Que van contrarios a lo que dice la palabra, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y hablamos de eso en la primera parte de la clase, que queremos, pues a veces es necesario, ¿cierto? A veces es necesario confrontar a alguien, reprender a alguien, pero que no seamos presto a hablar duro con alguien. Ah, a veces puede ser muy útil y apropiado y oportuno pedir permiso, hablar con franqueza, como, hermano, ¿puedo decirte algo? ¿Podemos hablar con franqueza, por favor? Necesito hablar sobre algo contigo y no sé cómo hacerlo. Entonces, voy a ser muy directo si me da este permiso. Ya que tenemos esta confianza, necesito decirte algo. Entonces, a veces puede ser útil tomar, hacerlo de esta manera. Si persisten en su error, tal vez con una actitud agresiva u obstinada, pero siempre con su bienestar en mente. Entonces, no vamos a hablar duro simplemente por hablar duro. Necesitamos hacerlo con la motivación de llamar a alguien al arrepentimiento, de prevenir que alguien siga guiando a otros a la destrucción. Y siempre necesitamos recordar las palabras inspiradas de San Pablo, que profesemos la verdad en amor. Y es posible hablar duro, pero todavía con amor, con paciencia, con la motivación de ayudar a alguien a poner en primer lugar a Cristo. Este es el problema del legalismo, ¿cierto? Que la persona misma sea en el primer lugar y queremos que Cristo tenga el primer lugar y esto es nuestra motivación. Y la última pregunta para nosotros esta noche, la pregunta que vamos a usar. ¿Cómo aplican a nosotros las palabras habladas a los fariseos? ¿Cómo aplican a nosotros las palabras habladas
a los fariseos. ¿Alguien desea aportar pensando en las palabras de Jesús a los fariseos y aplicándolas a nuestras vidas y nuestros corazones también? Sí, Jackie, adelante. Adelante, Jackie. Gracias, pastor. Lo había escrito también, pero si me da la oportunidad de compartir, yo creo que debemos ser justos y misericordiosos como nuestro Señor lo es con nosotros, pastor, sin criticar a los demás y no aparentar lo que no somos o lo que no es. Y sobre todo dar amor a los demás, porque a veces damos amor, pero siempre queremos algo a cambio. Y yo creo que no es justo, ¿verdad? Yo creo que como lo es Jesús, que nos da amor a todos a pesar de lo pecadores que somos. Entonces, aplicar esa maravillosa ley, podemos decir, de nuestro Señor con los demás. No esperar nada a cambio y darles el amor así de libre como es. Pastor, gracias. Muchas gracias, Jackie. Y Natalie acabo de levantar la mano. Adelante, Sí, Natalie. señor. Creo que también cuando se cae en señalar o criticar fallas en los demás hermanos o hermanas de la fe o cualquier otra persona de nuestro entorno, cuando en nosotros hay también fallas. Cuando hay una naturaleza pecaminosa que tendremos hasta que ya estemos en el cielo y ya no tengamos ese problema, tenemos pecados, tenemos faltas y las omitimos y señalamos las faltas de los demás, cuando un pecado es pecado. Para Dios no hay pecados pequeños ni medianos o muy grandes. Pecado es pecado ante Dios y entonces tenemos que ser discípulos de Cristo, así como él mismo vino para salvar a esos fariseos. Nosotros tenemos que tener misericordia. Todos caminamos en ese camino, corremos la buena carrera, como dice el apóstol Pablo, y entender que no podemos, porque hay cristianos maduros que pueden caer en ese problema. Llegar tal vez en cierto momento de su vida, ay, yo no soy como Julana o como Sutano, yo soy mejor cristiano. Entonces, eso es ya caer en legalismo. Entonces, pues pedirle al Señor, ¿verdad? Que nos mantenga firme y no caer en eso. Tener siempre piedad, misericordia, como Él nos la mostró a nosotros, mostrarla a los demás. Muchas gracias, Natalie. Muchas gracias. Y quiero cerrar con este pensamiento. Jesús también murió para expiar por el pecado del legalismo. Porque como usted dijo, nosotros incluso como cristianos, hasta los cristianos maduros, pueden caer en el pecado del legalismo. Podemos caer en el pecado del legalismo cuando hacemos algo por obligación y no por gratitud. Cuando estamos comparándonos con los demás, cuando comparamos críticamente nuestra vida de santificación con lo que hacen los demás. Por lo menos yo voy a la iglesia, yo ofrendo, yo estoy ayudando en la iglesia y nadie más está ayudando con tal proyecto o ofreciéndose como voluntario. Cuando vamos a la iglesia los domingos para que podamos sentirnos bien en pecar durante la semana. Sí, estoy un poco grosero en el trabajo con los compañeros, pero voy al culto, por lo menos el domingo estoy en las bancas en la iglesia. Cuando confundimos el uso con el abuso y prohibimos lo que no prohíbe la Biblia, esta confusión en cuanto a lo que la Biblia ordena y no ordena y prohíbe y no prohíbe. Y nosotros podemos caer tal vez en el legalismo, pero el legalismo es algo por lo que Jesús
sufrió y murió. Entonces tenemos el perdón de todos nuestros pecados, incluso perdón para los momentos legalistas nuestros. Una vez escuché un pastor dijo, no debemos ser legalistas sobre el legalismo. Entonces, este pastor estaba tratando de advertir a su congregación sobre el peligro de criticar a los legalistas de la misma forma que los legalistas critican a los demás. Entonces, es importante abordar el tema del legalismo y reconocer que es peligroso y advertir a los que tienen mentalidades legalistas y doctrina legalista, pero también necesitamos reconocer que nosotros también podemos caer en este mismo pecado y que Jesús murió por este pecado. Muchas gracias a todos ustedes. En la próxima clase vamos a estudiar la ley más y cuáles son los tipos de la ley y qué propósito tenía la ley en el Antiguo Testamento y qué propósito tiene la ley hoy en día. Entonces, para profundizarnos más en este tema del legalismo, vamos a estudiar para entender bien qué es la ley en nuestra próxima clase. Muchas gracias a todos Profesor, Sí, disculpe, antes de la adelante. oración, Sí, una consultita. sí, Es dígame. que como recordará, yo no pude estar en la primera clase porque era el Día de la Madre aquí en mi país y entonces había una actividad que me llevó mi hijo. Entonces no pude, no encontré, estaba tan saturado en esa oportunidad el chat, no encontré la grabación de la primera clase. Yo quisiera saber si usted en la primera clase habló de su proyecto final, porque como ya nos estamos acercando, entonces quisiera saber si usted ya habló del proyecto final. Una muy buena pregunta. No hablamos del proyecto final. Vamos a hablar en el futuro, en las próximas clases sobre el proyecto final, pero el proyecto final va a ser como un examen. En lugar de crear un estudio bíblico o en lugar de enseñar algo, va a haber una serie de preguntas que tendrían que contestar ustedes. Muchas gracias, profesor. Perdone la interrupción. No hay ningún problema. Gracias a usted. Y sí, muy pronto nos tocaría hablar más sobre el proyecto final. Muchas gracias a todos. Gracias por regalarme unos minutos extra. Vamos a cerrar con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por todas las oportunidades que hayamos tenido hoy día para demostrar y reflejar tu amor a los demás. Pedimos que nos ayudes a siempre reconocer los peligros del legalismo. También pedimos que nos concedas la sabiduría para confrontar en amor y con paciencia a los que están metidos en el legalismo. Pedimos también tu bendición y tu protección esta noche. Que descansemos con tu paz, sabiendo que todos nuestros pecados son perdonados y que tenemos la certeza de la vida eterna en el paraíso contigo y con todos los creyentes, por lo que tu Hijo Jesús hizo en la cruz. Pedimos todo esto en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, profesor. Sí, que descansen muy bien. Un abrazo fuerte a todos y nos vemos con el favor de Dios el miércoles. Pastor, gracias. Feliz descanso a todos. Bendiciones. Igualmente, bendiciones a todos. Pastor. Buenas noches a todos. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches a Que todos. todos estén muy bien en Cristo Jesús.